Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar esta misa, reconciliémonos con Dios pidiendo perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo, revelado por la luz de la estrella, se manifieste cada vez más en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, pueblos de la tierra alaban al Señor. Pueblos de la tierra alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra alaben al Señor. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Pueblos de la tierra alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia
y abunde la paz, mientras dure la luna que domina de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y poblaciones cercanos a comprar algo para comer. Él respondió: Denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron: ¿Tendríamos que ir a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a todos? Jesús preguntó: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo en la semana que sigue después del día de la Epifanía de los Reyes Magos, todos estos textos que vamos leyendo nos van manifestando. Epifanía quiere decir eso, manifestación. Nos van manifestando la grandeza de nuestro Señor. Esa grandeza que fue un desafío para los magos, porque en realidad ellos al llegar a Belén se encuentran con un niño, un bebé, en brazos de su madre. No tiene mayores cosas ni atributos ni nada por el estilo. Y nosotros, mirando el Evangelio de Marcos, que se nos ofrece hoy, el de la multiplicación de los panes, podríamos prestarle atención a esa grandiosidad de Jesús, que multiplica 5 panes y 2 peces entre 5,000 personas, más allá de los cálculos humanos y más allá de las posibilidades humanas que sus pobres discípulos tienen. Pobres discípulos no solamente porque tienen 5 panes y 2 pescados, sino porque de alguna manera en el texto, en la lectura del Evangelio, también se muestra que tienen como una especie de mezquindad de corazón. Ellos se le acercan y le dicen que despida a la gente. Bueno, ya está, ya les enseñaste, está todo muy lindo, por favor, dile que se vayan. Sí, ya por hoy basta. Por esos pobres discípulos de Jesús. Pero no solamente podemos mirar esta manifestación del poder de Jesús por encima de los cálculos humanos y de las posibilidades e incluso de la falta de generosidad de parte de los discípulos.
hay un pequeño detalle en el Evangelio de San Marcos que nos manifiesta a Jesús en una dimensión mucho más honda que esta, porque esta podríamos muchas veces se la malinterpreta y se cree que es una ostentación de poder de parte de Cristo, o una especie de asistencialismo social, les da de comer. Cuando comienza el Evangelio dice que vio una gran muchedumbre y se compadeció, los miró con compasión. Esa mirada de Jesús compasiva es lo que manifiesta el corazón de Dios, el corazón del Padre. Si Jesús no hubiera multiplicado los panes, esto solo ya hubiera sido una manifestación de la divinidad. Los miró con compasión. Y si uno presta atención a todo el Evangelio de San Marcos, hasta humanamente esta mirada compasiva rebasa los límites. ¿Por qué digo esto? Porque este episodio de la multiplicación de los panes se da después de que los discípulos habían salido a misionar. Jesús los había enviado de 2 en 2 y cuando vuelven contentos. Y les dicen que hasta los demonios se sometían en su nombre. Y entonces Jesús dice, vamos a descansar un poco. Vamos a descansar un poco, retirémonos a un lugar solitario, ¿sí? Carguemos las pilas y cuando llegan allá se dan con toda la multitud esperándolos. Justo cuando ellos iban a ir a descansar. Y uno se puede dar una idea de lo frustrante que puede ser que cuando uno está por salir de vacaciones te traen más trabajo. Y mucho, son 5.000 hombres de los que habla el Evangelio de Marcos. Y aún a pesar de eso, a pesar del cansancio suyo y de sus discípulos, y de que ya tenían planificado retirarse, el Evangelio dice que los vio. Vio una gran muchedumbre y se compadeció de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Qué hermoso es que nosotros nos contemos entre esos que son mirados con los ojos compasivos de Jesús. Ese Jesús que no tiene medida ni horario para nosotros. Ese amor que parece que no tiene, de hecho no tiene límite para nosotros. Dios es amor, decía la primera lectura de hoy, de la primera carta de San Juan. Dios es amor y el que permanece en Dios permanece en el amor. Y este es el amor del que nos habla el Evangelio de hoy. Y entonces no solamente podemos tener el gozo de sabernos mirados con ese amor compasivo de parte de Cristo a nosotros que a veces andamos como ovejas sin pastor, es decir, errantes, perdidos. Ovejas sin pastor son las ovejas perdidas. Sino que también estamos invitados por la misma palabra a heredar o a copiar o a imitar o a reproducir la mirada de Jesús, buen pastor. Mirada compasiva. La manifestación más grande de Jesús no está tanto en que haya multiplicado 5 panes y 2 peces, sino en que los miró con compasión. Le pidamos a María Santísima, nuestra Madre, Madre de la Misericordia, que nos ayude a captar esta mirada de Jesús. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas, hagámoslo con confianza. Pidamos por toda la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor nos conceda compartir los mismos sentimientos de Cristo. Oremos al Señor. Recemos también por aquellos que se consideran perdidos como ovejas sin pastor, para que sepan que la mirada de Jesús los quiere reunir en su rebaño. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno de nosotros haga su oración particular en silencio.
Recemos por nuestros hermanos, por todos aquellos que se encuentran sufriendo en su corazón o en su espíritu, en su cuerpo o en su espíritu, que el Señor les conceda la fortaleza, los consuele y los ayude a seguir adelante. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguemos por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, que el Señor los reciba con Él en su santa gloria. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que humildemente presentamos ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, El pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Carlos Borromeo, San Roque y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociéndonos verdaderamente hijos de Dios, oremos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Dulce maná y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi
Dios, mi luz, mi vida, desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Oh buen Jesús, Yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Verás tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Ruega por nosotros. Oremos. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones su poderosa eficacia, para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, pueden ir en paz. Demos Gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y
anunciarme a la patria celestial. Con el ángel de María, las grandezas celebrar, transportados de alegría, sus finezas publicar. Transportados de alegría, sus finezas publicar.